Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Quedaos conmigo porque hoy nos vamos a adentrar en un crimen reciente y que tuvo en vilo a España durante mucho tiempo. Un caso que marcó el país y que seguramente todos recordaréis perfectamente. La desaparición de una joven cuyo cuerpo finalmente apareció casi un mes después en una zona en la que los efectivos ya habían desplegado batidas sin suerte. Me estoy refiriendo al caso de Esther López, un crimen que a día de hoy sigue generando muchas dudas. Sin más, vamos a recordar todo lo que pasó y qué se sabe sobre este horrible crimen. La madrugada del 12 al 13 de enero de 2022 desaparece Esther López, una joven de 35 años. Se le pierde la pista en Traspinedo, un pequeño pueblo de Valladolid de alrededor de unos 1000 habitantes. La joven salió a eso de las 8 horas de casa para ver el clásico entre el Madrid y el Barça de las semifinales de la Supercopa de España con unos amigos en un bar. Tras el triunfo de su equipo, en torno a las 11:30 se fue con dos amigos, Tomás y Luis, a casa de este último a celebrarlo. Mientras estaba en casa de Luis, Esther recibió una llamada de otros dos amigos, Óscar y Carolo, y decidió marcharse de allí. Luis asegura que ese día salió de casa bien, que habían bebido unas cervezas pero que la vio en perfectas condiciones. Luis, por su parte, se quedó en su casa, mientras que Tomás, el otro amigo, se fue a la suya. Tenía en aquel momento unos 50 años y pertenecía al círculo de la joven. Esther quería seguir de fiesta y quedó con Óscar y Carolo con esa intención. Ellos serían las dos últimas personas en verla con vida. Tras 3 días sin noticias, la madre de Esther interpone la denuncia de su desaparición. En un primer momento, a la familia no le extrañó porque podían pasar días sin saber nada de ella. En ocasiones, Esther se iba a Valladolid y volvía tras un par de días, pero cuando el tiempo pasa y no tienen ninguna información, lo ponen en conocimiento de las autoridades, que empiezan en ese mismo momento a investigar. Se centran entonces en el círculo de la chica y en los últimos que la vieron con vida. Óscar era un empresario íntimo amigo de la familia de Esther. Carolo, por su parte, tenía entonces 44 años y era conocido de la víctima. Juntos se dirigieron a un bar del pueblo, estuvieron tomando unas copas y a eso de las 2:15 de la madrugada dejaron el establecimiento. Un pago con tarjeta sitúa a los 3 amigos, Esther, Carolo y Óscar, en aquel lugar a esas horas de la madrugada. Sin embargo, en un primer momento hubo confusión. Los dueños del bar negaron que Esther hubiera estado allí a aquella madrugada. Aseguraron que sí que estuvo, pero no de madrugada, sino por la mañana y con una amiga. Luego dijeron que el establecimiento cerraba a las 11 o 12 como muy tarde, por lo que tampoco pudo estar aquel día hasta tan tarde. Hasta que finalmente admitieron que tanto ella como sus dos amigos, Óscar y Carolo, habían estado allí aquella noche hasta la madrugada gracias al datáfono. El pago quedó registrado con la tarjeta de Óscar. Los amigos de Esther se subieron entonces en el coche de este y recorrieron 4 kilómetros hasta el parking de La Maña, un restaurante cercano. Allí se bajó Carolo a eso de las 3 menos cuarto porque vivía por la zona. La joven y Óscar, por su parte, siguieron unos kilómetros más. Este chico llegó a dar hasta 3 versiones diferentes de lo ocurrido a la Guardia Civil. Primero dijo que la dejó en un cruce al lado del restaurante, a unos metros de donde se había bajado anteriormente Carolo. La zona en la que supuestamente la había dejado es oscura, poco transitada y bastante alejado de donde vivía la chica. Dijo en un primer momento que había sido tras una discusión porque Esther quería seguir la fiesta y él no. Posteriormente apuntó que alguien iba a ir a buscarla hasta allí y por último dijo que discutió con ella y que Esther se bajó allí para ir a buscar a Carolo y seguir juntos la fiesta. Y hay otro dato que Óscar omitió en su día. Dijo que tras abandonar el bar fueron directos hasta ese parking del restaurante. Sin embargo, los investigadores descubrieron que antes hicieron una parada más en una especie de merendero. Creen que pudieron estar allí alrededor de 30 minutos. ¿Por qué se guardó ese dato? Hasta ahora os he dado 5 nombres en este caso: Esther, Tomás, Luis, Óscar y Carolo. Este último, sin embargo, da un nombre más a los agentes. Asegura que cuando Óscar dejó a Esther en el cruce, esta pudo ir a casa de Ramón el Manitas, un hombre que entonces tenía 48 años y que era de un pueblo cercano a Traspinedo, pero que vivía en el mismo pueblo. Tenía antecedentes y era conocido de la mujer. Los investigadores se interesan y acuden a hablar con este hombre.
Ramón el Manitas dijo que efectivamente había visto a Esther. Se negó, eso sí, a entregar su móvil a las autoridades, lo que le terminó poniendo en el foco. No estaba en los planes de la policía detener a este hombre, pero terminan haciéndolo cuando se enteran de que tiene comprado un billete a Cuba. Por temor a que no vuelva y como su domicilio estaba cerca del lugar en el que se le perdió la pista a Esther, los investigadores terminan arrestándolo. Todos los mencionados hasta aquí aseguran no saber dónde está Esther. Empiezan entonces las batidas por el pueblo para tratar de dar con la chica. Se la buscó por ríos, por bosques, se usaron helicópteros, drones, acudieron perros. Todas las líneas de investigación en este momento estaban abiertas. Y tras 24 días de búsqueda sin pistas, un vecino encuentra su cuerpo el 5 de febrero de 2022. Aparece junto a una carretera y sorprende porque está en una zona visible, próxima al restaurante La Maña, el sitio en el que supuestamente Óscar la dejó. A unos 600 metros aparece su cadáver. Junto a él están todas sus pertenencias. La gran pregunta que se hacían todos en ese momento era: ¿estuvo allí el cuerpo 24 días o lo puso alguien posteriormente? Por aquel lugar habían pasado las batidas de vecinos y nunca jamás encontraron nada. La gente que vivía por aquella zona aseguró que paseando no habían visto nada y tampoco cuando habían pasado con el coche en días anteriores. Los investigadores se centran entonces en el cuerpo. Esther aparece boca abajo con los brazos pegados al tronco. Lleva la misma ropa con la que desapareció y el resto de sus pertenencias. El móvil de la chica, curiosamente, aparece sin una huella. No presenta signos externos de violencia como heridas por arma blanca o disparos. La autopsia determina que murió a causa de una hemorragia interna. A estas alturas, 3 son las hipótesis. Las lesiones pudieron venir bien a causa de una caída, bien de un golpe o bien de un atropello. Esta última, sin embargo, es la más plausible por la zona en la que se halló el cuerpo, junto a la carretera N122. ¿Fue un accidente la muerte de Esther? Los investigadores determinan que la posición en la que hallan el cuerpo es incompatible con un atropello. Además, no había marcas en la vía ni indicios que les llevaran a pensar que allí se había producido un accidente, aunque para los investigadores la del atropello es la hipótesis más factible. En la autopsia se dan cuenta de que Esther sufre un latigazo cervical, la cadera rota y otras lesiones compatibles con un arrollamiento. Murió a causa de un shock hipovolémico, pero no murió en el acto, lo que significa que, si quien la atropelló la hubiera atendido, podría haber sobrevivido. La Guardia Civil investiga entonces el coche de Óscar, ya que es el último sitio en el que estuvo la chica. Investigan también los datos de los teléfonos móviles y constatan que el de Esther está en la casa de Óscar sobre las 3:26 de la madrugada cuando, os recuerdo, él declaró que la dejó a eso de las 3 menos cuarto cerca de La Maña y no había vuelto a verla. Además, Óscar dijo que pasó toda la noche durmiendo y una aplicación instalada en su iPhone registra que dio más de 500 pasos hasta las 5:24 de la madrugada, algo que no había ocurrido en ningún día anterior. A los investigadores tampoco le cuadran los tiempos que da el sospechoso. A las 3:19 el coche estaba cerca de su casa junto a los móviles de Óscar y Esther, y lo que es más sospechoso, el Bluetooth se conecta, lo que demuestra que hay actividad entre las 3:29 y 3:40, hora a la que según él ya estaba durmiendo. Entre las 6 y las 9 de la mañana, ambos móviles estuvieron en modo avión. Óscar aseguró que tras levantarse se fue a Valladolid a trabajar en una agencia de viajes familiar. Óscar haría ese trayecto en modo avión, algo que sin embargo negó ante la jueza. El móvil de Esther, por su parte, hizo también ese mismo trayecto a esa misma hora. A las 2 de la tarde, ya del día siguiente, Óscar volvió a Traspinedo, supuestamente para limpiar una colilla que había dejado para que sus padres no se molestaran. Esto es lo que declaró ante la jueza. Volvió a hacer el viaje en modo avión y esa noche regresó al pueblo, pero esta vez se deja el móvil en casa. El sistema de localización de su coche le sitúa, sin embargo, en Traspinedo entre las 9 y las 10:10. Pero el sistema de geolocalización de su coche dice que en realidad salió de Valladolid por la mañana y fue hacia Traspinedo con el teléfono en modo avión. Luego regresó a Valladolid, donde estuvo unos 15 minutos lavando el coche, como demuestran varias cámaras de seguridad. Además, los investigadores hallaron un pequeño golpe en un faro y también en un intermitente de su coche tras desmontar el parachoques. Por otro lado, hallaron restos suyos de ADN en la goma del cierre del maletero que estaba mezclado con el de Esther. Además, había ADN de otra tercera persona, una mujer, aunque nunca se pudo determinar de quién.
En todo este tiempo, Oscar estaba en libertad tras declarar ante la jueza. En un auto, esta explicaba que no había pruebas suficientes contra él, solo indicios por lo que tenían que seguir investigando. Oscar negó en su día que el móvil de Esther y el suyo estuvieran juntos más allá de las 3 de la mañana y también que hubiera lavado el coche al día siguiente de su desaparición. Una empresa de ingeniería y seguridad vial hizo un estudio para constatar que ese era el coche de Oscar y no otro. Era su Volkswagen T-Roc. A través de las imágenes determinaron que en las mismas se puede incluso apreciar un colgante que llevaba en el retrovisor interior, además de un llavero. No había duda, el vehículo era el de Oscar. La Guardia Civil sitúa la muerte de Esther en torno a las 7:20, 7:10 de la mañana del 13 de enero, el mismo día que desaparece. A las 6:20 el teléfono de la chica tiene actividad. A las 6:10, este terminal recibe una llamada de su madre, pero nunca lo cogió. La madre de Esther la llamó 2 veces más, la última a las 6:30. A las 6:31 es cuando el móvil de Esther deja de dar señal. Curiosamente, a las 6:34 el móvil de Oscar se desconecta. Por otro lado, los investigadores confirman que se ha manipulado el vehículo. El sistema operativo del coche de Oscar se sometió a 2 formateos, uno más superficial realizado el 2 de febrero y otro más profundo que se hizo posteriormente el 2 de abril. En cuanto a las heridas que sufrió Esther, tenía una en su cadera izquierda casi a la altura de la nalga que sería compatible con el golpe bajo el parachoques delantero derecho que tenía el coche de Oscar. 2 años después de los hechos, Traspinedo sigue en vilo por lo que pasó, pues sigue sin esclarecerse. La Guardia Civil ya ha hecho un detallado informe sobre lo que cree que ocurrió aquella noche. Un escrito con más de 500 páginas en el que la Benemérita señala al único sospechoso, Oscar, como supuesto autor de la muerte de Esther López. A lo largo de las páginas, la Guardia Civil sostiene que el señalado presuntamente le habría quitado la vida en un arrebato en caliente a Esther. En cuanto a las lesiones que presentaba la joven, para los investigadores no hay duda de que fueron a causa de un atropello. El arrollamiento, según este informe, se habría producido en la calle 2 de la urbanización Parque Romeral de Traspinedo, la que sería la parte trasera del chalet de Oscar. Tras esto, la trasladó en el maletero y la abandonó. Una de las evidencias que señala el informe de la Benemérita para defender que Esther murió atropellada es una lesión en un ojo derecho que estaría asociada a otras lesiones en la cabeza, lo que daría consistencia a la tesis del arrollamiento. Descartan los investigadores que una hipotermia unida al consumo de alcohol y otras sustancias pudiera haberle causado por sí solas la muerte a Esther. Dicho de otro modo, de haber recibido asistencia, probablemente podría haber sobrevivido. Familiares y amigos de la víctima siguen con la firme creencia de que el principal sospechoso de la Guardia Civil es culpable del brutal atropello y del abandono de la víctima. La hermana de Esther, Inés, ha mandado recientemente un mensaje a Oscar. Le ha pedido que deje de alargar la agonía y que cuente de una vez por todas lo que le hizo, pues el informe de la Benemérita no deja lugar a dudas sobre el autor del crimen. Esa es la opinión de Inés, la hermana de Esther, y de toda la familia. Oscar, por su parte, ha contratado a 2 peritos para tratar de demostrar, según su versión, que los daños que encontraron en su T-Roc no los hizo él. Según su teoría, alguien del cuerpo las habría causado durante la inspección. La defensa sostiene, por otro lado, que el informe final de la Guardia Civil no aporta datos nuevos sobre los hechos, sino que simplemente contiene unas conclusiones basadas en meras conjeturas forzadas para realizar un relato de hechos requerido en numerosas ocasiones por la instructora. De igual modo, reclama el respeto a la presunción de inocencia de Oscar. En el domicilio del sospechoso, por su parte, han aparecido pintadas contra su persona en las que se puede leer "loco", "asesino" o "justicia para Esther". El caso, aunque sin resolver, sigue muy vivo para esta localidad vallisoletana que pide a gritos que se esclarezca cuanto antes por el bien de todos.